¿ya? La selección de equipos. Cuando hablamos de equipo, nosotros tenemos que tener en cuenta el diseño, ¿sí? Tiene que ser un diseño eficiente. Este diseño eficiente está dado de acuerdo a los modelos, ¿sí? A los modelos matemáticos, pues obviamente, para tener en cuenta el balance de ¿qué? Balance de materia, balance de materia, balance de energía, materia, energía, ¿sí? Y también tener en cuenta el control respecto al impacto ambiental, ¿sí? Al impacto ambiental. Entonces, miren aquí atentos. Cuando nosotros tenemos de acuerdo al impacto ambiental, tenemos que ver aquí la cantidad de CO2, obviamente, que se genera, el combustible que se utiliza. Entonces, todas estas características nosotros debemos controlar de acuerdo a ¿qué? De acuerdo al producto, de acuerdo al proceso. Entonces, este proceso va a tener diferentes equipos. Por ejemplo, puede tener transportadores, ¿sí? Transportadores, pues obviamente, o fajas transportadoras, ¿sí? Vamos a tener fajas transportadoras. Podemos tener aquí un equipo, por ejemplo, de reducción de tamaño, ¿sí? Un equipo de reducción de tamaño, ¿sí? Podemos tener, por ejemplo, también, luego de un equipo de reducción de tamaño, podemos tener, pues obviamente, un tamizador, por ejemplo, un tamizador, ¿sí? Dependiendo, pues, lo que ustedes van a utilizar. Pero lo principal es tener en cuenta los equipos que nosotros vamos a utilizar. Y estos equipos deben cumplir estas características. ¿Cuáles son las características? De que deben tener alta eficiencia en materia de energía. Deben tener un impacto, obviamente, pues que no cause generación de CO2, utilización de combustibles fósiles y que sea altamente eficiente en el proceso. Entonces, hasta aquí ustedes ya deben tener decidido, pues, qué producto van a realizar, ¿sí? ¿Qué producto van a realizar? Entonces, de acuerdo al producto y de acuerdo a su funcionalidad del producto, ustedes van a tener en cuenta que no lo van a elaborar directamente. Sí, van a hacer, ¿cuántos tratamientos? 27 tratamientos, por ejemplo, 27 tratamientos. ¿Sí? 27 tratamientos. Estos tratamientos necesitan ustedes hacer su balance de materia y energía, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a ello, a ver, atentos por favor, cuando nos enfrentamos a ello, nosotros decimos, bueno, lo que yo tengo que hacer es hacer una simulación del proceso. Una simulación del proceso. Entonces, simulación o hacer una simulación del proceso no quiere decir, pues, obviamente, que ustedes van a empezar a probar datos ni nada de eso. La simulación se va a hacer siguiendo, pues, obviamente, un modelo estadístico, un modelo matemático. Y ustedes van a llevar en el noveno ciclo, todavía están en el octavo ustedes, ¿verdad? En el noveno ciclo van a llevar un curso que se llama simulación y optimización del proceso industrial, ¿sí? Entonces, allí obviamente ustedes van a utilizar diferentes software de simulación. Por ejemplo, pueden utilizar el Coco Simulator, por ejemplo. Pueden utilizar el DWSim, por ejemplo, ¿sí? DWSim. Pueden utilizar también el FlexSim, ¿sí? FlexSim. También van a utilizar, por ejemplo, el Scilab. También el GNU Octave, ¿sí? También van a utilizar ustedes, pues, el MATLAB. ¿Son libres? El MATLAB es comercial, los demás son libres, ¿sí? Entonces, este de acá también lo utilizan, ¿sí? Yo casi no recomiendo el MATLAB porque justamente, pues, es comercial. Entonces, este de aquí, pero uno lo utiliza porque tiene Simulink, ¿sí? Tiene Simulink. Pero el Scilab también tiene Xcos, ¿sí? Que es el equivalente a Simulink, ¿ya? Entonces, ustedes deben tener en cuenta este software. Y aquí, cuando ustedes empiezan en la simulación, pueden empezar con el Coco Simulator, por ejemplo. El Coco Simulator, ¿sí?
que lo vamos a ver el Coco Simulator, pues vamos a ver específicamente un software de simulación, ¿sí? De los procesos, ¿sí? De los procesos, más que todo, estos software pues obviamente son para procesos pues que tienen reacciones químicas o procesos químicos. Entonces, pero vamos a ver el Coco Simulator, ¿ya? Entonces, este Coco Simulator es libre. Miren, vamos a ver si está aquí. Si no está, lo descargamos ahorita mismo para que ustedes puedan realizar la selección de equipos aquí, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a escribir Coco Simulator. Este es el Coco Simulator, por ejemplo, ¿ya? Entonces, este Coco Simulator, aquí está el DWSync, Scilab, ¿sí? El Letran Max, el OpenFOAD. Este OpenFOAD es para un software, ya está aquí, ¿sí? Les doy el OpenFOAD. Se encarga, obviamente, este es un software para el transporte de fluidos, para un transporte de fluidos. ¿Ya? De fluidos. También tenemos el Genset, ¿sí? Genset también tenemos, ¿sí? Que también se asocia al Coco Simulator. Pero el Coco Simulator lo que hace es optimizar este Genset, ¿sí? Optimizar el Genset. Entonces, miren, ustedes aquí tienen pues obviamente los complementos, ¿sí? El DWSync, el que les decía, el Scilab, ¿sí? Son software, el Draw Max y el OpenFOAD. ¿Ya? Estos son los que se agrupan con el Coco Simulator que nosotros vamos a ver, ¿sí? Todo el que quiere ingresar a la parte de simulación de procesos tiene que ver o empezar por el Coco Simulator. El Coco Simulator es el básico, pero o sea, es más interactivo con el usuario. O sea, la curva de aprendizaje es más rápida porque tiene los demás complementos. ¿Sí? Tienes como un Word. Esto lo vamos a ver. Tiene los demás complementos. Vamos al Coco Simulator. Y aquí en el Coco Simulator lo podemos poner en español. Y vemos aquí, obviamente, qué es el Coco. ¿Sí? Coco Simulator viene de KPI Open. ¿Sí? Es un entorno de simulación de estado estable, gratuito, compatible, ¿sí? Que consta de las siguientes componentes. Tiene uno para, obviamente, diagramas de flujo, lo que vamos a utilizar nosotros, la parte de termodinámica y también las operaciones. Y aquí tiene todo lo que tiene que ver con reacciones numéricas. Cualquier tipo de reacción, ¿correcto? Cualquier tipo de reacción. Entonces, reacción de cinética o de equilibrio. Las unidades de reactores simples, reactores de conversión, un reactor agitado, continuo, reactores de flujo pistón o el PFR. Usar un paquete también que viene con el paquete de coast-coast, ¿sí? Entonces, miren, esto es lo que ustedes van a tener que realizar. Ahora, les decía también que está con el Genset, ¿sí? Que incluye un banco de datos de más de 430 sustancias químicas. Entonces, el paquete presenta más de 100 métodos de cálculo de propiedades con sus derivadas analíticas o numéricas, ¿sí? Entonces, aquí también tenemos ejemplos de diagramas de flujo. Vamos aquí. Ejemplos de diagrama de flujo. Entonces vamos a instalar, y todos estos son los ejemplos de diagramas de flujos que ya están predeterminados, son ejemplos. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Aquí también registro de cambios, ¿sí? Lo que se han dado respecto, pues este es un software libre, y como software libre nosotros podemos incluir nuestra programación de acuerdo a nuestras preferencias. Nosotros pues obviamente podemos hacer mejoras en todo software libre, ¿sí? En todo software libre. Entonces la licencia pues obviamente es una licencia pues que no tiene costo, ¿sí? Las pruebas de cumplimiento, ¿sí? Entonces todas las pruebas de cumplimiento que tenemos, ¿ya? Entonces ahí están todas las pruebas. Luego la ayuda, si queremos pues obviamente ayuda respecto pues a todo lo que tiene que ver con el contenido del software, apoyo, las descargas, y aquí nosotros descargamos el Coco Simulator. Ahora, este Coco Simulator, por ejemplo, el que tiene Mac, el sistema operativo Mac, por ejemplo, este de aquí no
no lo vas a poder instalar, porque es obviamente para el sistema operativo Windows. ¿Sí? Entonces, por eso que hay otros software, por ejemplo, el DWSync. El DWSync, sí, vas a poder utilizarlo pues si tienes Mac o Windows, ¿sí? Entonces, sí, también el Scilab, también, obviamente, lo puedes utilizar, ¿ya? Entonces, vamos a descargarlo. Vamos a descargarlo. ¿Ya? Está descargando. Entonces, miren, eso es lo que nosotros vamos a realizar, sus diagramas de flujo. Ahora, pero nosotros necesitamos tener en cuenta qué vamos a tener de producto. ¿Qué producto? ¿Sí? Entonces, cada uno de ustedes va a tener un diferente producto, ¿sí? Que se va a ir analizando, ¿sí? Ya se descargó. Vamos a darle, quiero instalarlo, sí, lo voy a instalar. Entonces, aquí está la licencia. Voy a aceptar la licencia. Entonces aquí, por ejemplo, instalo obviamente pues para mí, solamente para mí. A veces tenemos en un mismo PC pues obviamente diferentes usuarios, entonces podemos realizarlo. Siguiente, aquí miren, ve, hay que tener en cuenta que debe estar activado, ¿sí? Este de aquí, este Excel es para las operaciones que nosotros vamos a tener, sobre todo para las operaciones unitarias que van a estar asociados. Obviamente aquí está el ChenCep, lo optimiza el ChenCep. ¿Han utilizado ChenCep? No, todavía. ¿Lo han utilizado? Ya, bueno, el ChenCep obviamente pues, es un software para operaciones unitarias. Entonces, este ChenCep, el Coco Simulator lo optimiza, ¿ya? Lo optimiza el ChenCep. Entonces, vamos a darle siguiente, ¿sí? Vamos a darle siguiente, vamos a darle instalar. Lo instalamos. Ahí está el ChenCep, está instalando el ChenCep. ¿Ven? Vamos a aceptar. Aquí está el ChenCep, miren, ¿sí? Agregar, siguiente, siguiente, instalar. Vamos a darle siguiente y finalizar, ¿ya? Agregar, siguiente, instalar. Si estamos instalando, ya miren, ve, el Excel. Aquí están los diagramas. Ya ustedes estarán imaginando respecto a los diagramas que van a realizar. Cada uno de sus procesos va a realizar, pues obviamente, el diagrama de flujo para la selección de equipos, ¿sí? Para la selección de equipos. Entonces, aquí tenemos, vamos a close, ¿sí? Vamos aquí, cerrar. Entonces ya tenemos, a ver, vamos a ver si lo tenemos aquí. Vamos a cerrar esto porque ahora no voy a necesitar, ¿sí? Y aquí tenemos, miren, el ChenCep, ¿sí? Entonces vamos aquí a abrir primero el ChenCep, ¿sí? Aquí tenemos, este es el interfaz del ChenCep, por ejemplo, ¿sí? El título, tú puedes poner tu título, por ejemplo, selección de equipos, selección de equipos. Entonces aquí pueden poner su comentario. Cuando ustedes van agregando aquí los componentes, por ejemplo, mire, todos los componentes que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Todos los componentes que podemos nosotros utilizar, ¿ya? Están todos los componentes, miren, ¿ven? Entonces, inclusive también pueden agregar una base de datos a sus componentes. Ustedes cargan respecto pues a la base de datos de sus componentes, entonces lo cargan y lo agregan aquí. Vamos a ponerle abrir, ¿sí? Agregamos, por ejemplo, ¿sí? Lo agregamos aquí, ¿correcto? Entonces ustedes pueden tener, por ejemplo, seleccionan, están trabajando con, si quieren hacer un balance, por ejemplo, de un medio de cultivo, ¿sí? Entonces están trabajando, pues, por ejemplo, con algún componente de carbono, de butano, ¿sí? Están trabajando pues con ácido, con amonio, ¿sí? Con dióxido de carbono. Están utilizando, por ejemplo, quieren hacer una combustión con aire, ¿sí? Entonces lo agregan, ¿sí? Lo agregan. Entonces seleccionan el componente, ¿sí? Y lo agregan. Dan un doble clic o lo van a agregar aquí, ¿sí? Y si quieren removerlo, lo remueven, ¿correcto? Entonces vamos a tener los componentes que ustedes, aquí, por ejemplo, estoy trabajando con, por ejemplo, ácido nítrico, ¿sí? Voy a trabajar también con agua, ahí está, balance de agua.
Entonces ya tenemos los componentes. Luego la operación, seleccionen operación y voy a tener una operación, por ejemplo. Como les decía, Shenzhen pues obviamente es para operaciones que están asociados específicamente pues a las operaciones. Operaciones pues por ejemplo de destilación, ¿sí? Una destilación flash o equilibrio. Entonces ahí por ejemplo si es en flash vamos a tenerlo de esta forma, ¿sí? Por ejemplo si es en equilibrio de esta forma, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿ok? Entonces la configuración para continuo, ¿qué tipo de operación es? Destilación simple, ¿sí? Obviamente una destilación de extracción, una destilación por punto azeotrópico, ¿sí? Entonces todas las características que ustedes pues obviamente han visto en nuestro destilador que tenemos en operaciones, pues ustedes lo han visto, un extractor simple, una columna pues obviamente de alimentación, ustedes van a tener esa característica, ¿sí? Entonces, y luego las propiedades, ¿qué propiedades tenemos? Propiedades termodinámicas, por ejemplo, respecto a los valores que nosotros vamos a tener, por ejemplo, la ley de Raoult, ¿sí? La ley de Wilson, la volatilidad relativa. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta ahora, si es la ley de Raoult, ¿sí? Que tenemos, ¿sí? Con valores del TOA, ¿sí? De correlación, y obviamente pues los diferentes valores que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos, bueno, yo voy a hacer una de esta forma, ¿cuál es la entalpía? La entalpía pues va a ser ideal. ¿Qué va a ser? Va a ser pues una regresión polinómica o Penn-Robinson, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta estas características. Luego vamos a la alimentación y ya ustedes ingresan pues los datos de alimentación que tenían, ¿sí? O que tienen o que van a trabajar, ¿sí? Entonces, y así vamos a las especificaciones de la presión, de intercambio de calor, de la eficiencia, los resultados, ¿sí? Luego pues obviamente lo ingresan todo y lo ejecutan, ¿sí? Entonces ejecutan y empieza pues obviamente la simulación, ¿correcto? Ese es en sí pues el que van a realizar ustedes, por ejemplo, si van a hacer una operación unitaria pues de destilación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿quién de ustedes va a hacer pues obviamente en este curso una planta, por ejemplo, de destilado? Quizás ninguno. ¿Quién va a hacer pues una planta por ejemplo, de elaboración de no sé, pues de mermelada, ¿sí? Una planta pues de ácido cítrico, una planta de pectina? ¿Quién va a hacer? ¿Ninguno? Una planta de mermelada. Entonces, por ejemplo, el que va a realizar una planta de mermelada necesita vapor, ¿sí? Toda planta en sí necesita vapor, ¿correcto? Entonces, también nosotros necesitamos tener pues obviamente operaciones unitarias, ¿sí? Que nos ayuden a optimizar los procesos. Entonces, nosotros también tenemos, a ver, vamos a ver aquí. Vamos a tener aquí, miren atentos. Pero este es el Shenzhen, me ingeniero, pero este no es el Coco Simulator, este es el Shenzhen. Sí, obviamente es el Shenzhen. Si nosotros para abrir el Coco Simulator lo que vamos a hacer es escribir aquí, vamos a escribir Coco. Si escribimos Coco Simulator nos va a la aplicación. Lo que vamos a escribir es el Coco, ¿sí? Esta es la aplicación, obviamente, que nosotros vamos a ejecutar. Y esta de aquí es, vamos a aceptar, ¿sí? Sí. Entonces, vamos a tener, obviamente, pues las actualizaciones del código, ¿ya? Entonces, vamos aquí, esperar que se actualice, y aquí vamos a tener los diagramas de flujo, ¿ya? Vamos a tener los diagramas de flujo. ¿Sí? Primero, ustedes tienen que tener en cuenta el modelamiento. ¿Sí? Entonces, ustedes primero tienen que tener en cuenta el modelamiento. Luego del modelamiento, viene la instrumentación. Instrumentación y control. Instrumentación y control. Y luego de la simulación, de la instrumentación y control, viene la simulación y optimización. Simulación y optimización.
y optimización. ¿Sí? Y luego, con esta simulación y optimización, otra vez regresa al modelamiento para mejorar el ciclo. Por eso ustedes llevan modelamiento, instrumentación y control, y simulación y optimización de procesos. Y luego llevan diseño de plantas. O sea que ustedes a diseño de plantas llegan sabiendo, pues obviamente, llegan sabiendo todas estas características. ¿Sí? Llegan sabiendo todas estas características. ¿Sí? Todos llegan sabiendo esas características. Entonces, por ejemplo, cursos de simulación y optimización de procesos, hay bastantes cursos que ustedes deben inclusive gratis, ¿sí? Que ustedes deben aprovechar y realizar. Modelamiento, instrumentación y control. Bueno, ahora en la currícula actual creo que es selectivo. En la currícula de ustedes está, pero ese curso es obligatorio, por ejemplo. Dime. ¿Cómo se encuentra en la página web? Coco Simulator. Coco nada más, Coco, ¿sí? Es bien fácil encontrarlo, escriben Coco Simulator, ahí está, y el primero, ¿ya? Entonces este curso, por ejemplo, de instrumentación y control, ese es un curso electivo en su currículo de ustedes. ¿Sí han visto, verdad? Está en el noveno, creo, o en este ciclo creo que está. Instrumentación y control automático. Control de proceso, creo que se llama. Noveno creo que está. Es electivo. Es un curso electivo. Pero ya últimamente no ha tenido, pues obviamente, estudiantes matriculados en ese curso. No, es en el noveno. ¿En el noveno? Sí, es en el noveno, sí. ¿Ya? Ahí está. Ese curso obviamente no ha tenido, como les digo, yo siempre digo, este curso debe ser obligatorio. ¿Sí? Pero no tiene, pues obviamente, no tiene escrito. No se escribe. A ver, dime. En el siguiente ciclo, obviamente, pues, pero no se escribe. No. ¿Quién enseña usted? No se escribe. No sé por qué, pero como les digo, o sea, debe ser obligatorio, pero es selectivo, ¿sí? Es selectivo, pues obviamente, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a continuar, ¿ya? Yo supongo que es por el horario y todas esas cosas. Supongo que es por eso. Ya, mírenme, por ejemplo, nosotros aquí tenemos diferentes procesos, ¿sí? Esto de aquí es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? La corriente, el sistema de energía, la información de la corriente, ¿sí? Entonces nosotros vamos aquí, entonces decimos, bueno, voy a tener aquí, es bastante, como les digo, es un board prácticamente, ¿sí? Esto es un board, entonces por ejemplo yo tengo esa corriente, ya ingresé la corriente, entonces luego, yo tengo las propiedades de esa corriente, miren aquí, voy a insertar una corriente, voy a calcular la corriente, ¿sí? Entonces, todo esto nosotros podemos agregar, ¿sí? Agregar pues obviamente información de él. Entonces, yo recomiendo que ustedes, por ejemplo, si vamos a tener aquí, miren atentos, antes para explicarles un proceso completo, aquí en el Coco Simulator, ¿ya? Un proceso completo. Entonces, aquí dice ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, este de aquí, ¿ya? Voy a descargar este de aquí. Ya, lo descargué. Entonces voy a abrirlo. Están las descargas aquí. Está descargando. Miren. ¿Ven? Esto es lo que yo quiero que ustedes realicen, por ejemplo. ¿Sí? Esto es lo que yo quiero que ustedes realicen, por ejemplo, ¿sí? Entonces, van analizándolo, pues, obviamente, de esta manera, van realizando, pues, por ejemplo, los componentes, ¿ya? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿sí? Para su proceso, por ejemplo, ¿ya? Todos ustedes que están haciendo su producto necesitan tener, pues, obviamente, mínimo, esto es lo mínimo que deben hacer, porque como digo, pueden hacerlo, pues, en otro software también. Pero ustedes, como están en el octavo ciclo y todavía no llevan simulación y optimización de procesos, entonces pueden utilizar pues el Coco Simulator, que agrupa a los demás, pero es el más interactivo con el usuario. Es el más interactivo. O sea, es el que ustedes van a tener una mejor curva de aprendizaje que los demás.
¿sí? Los demás también son simples, son sencillos, pero este de aquí es más interactivo, ¿correcto? Entonces es por eso que yo necesito que ustedes pues obviamente realicen estos equipos, sobre todo por ejemplo cuando ustedes van a hacer sus equipos, entonces tengan en cuenta esta característica. Si ustedes quieren insertar por ejemplo una operación unitaria, ¿qué tipo de operación unitaria van a insertar? ¿Sí? Van a insertar un Excel, van a una turbina, un expansor. De estas turbinas, ¿qué tipo de turbina vamos a utilizar? ¿Qué tipo de expansor? ¿Qué tipo de turbina? ¿Sí? También, ¿qué tipo de intercambiadores de calor, por ejemplo, vamos a utilizar? ¿Sí? Intercambiador, pues, estos diferentes intercambiadores de calor, ¿sí? Entonces, toda esa característica es que ustedes tienen que tener en cuenta en el proceso. Miren, le dan doble clic, entonces van a tener su cálculo, ¿sí? Van a hacer el cálculo y obviamente pues se calculan todos los demás componentes o líneas de proceso que tenemos, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ahora, cada uno de ustedes tiene un diferente producto, como les digo, pues ustedes pueden tener, ¿sí? Diferentes, pues por ejemplo, agua, toda planta pues va a tener agua, va a tener vapor, entonces eso recomiendo que ustedes realicen. Por ejemplo, aquí tenemos también otros procesos, por ejemplo, vamos aquí por ejemplo, tenemos también este proceso, podemos descargarlo también, o podemos descargar otros, ¿sí? Por ejemplo, aquí, este de acá, en Scilab, por ejemplo, vamos a descargarlo. ¿Ya? Entonces, también tenemos aquí, quieren ver, vamos aquí, ahí tenemos pues nuestro diagrama. ¿Se acuerdan que ustedes hacían operaciones, hacían su diagrama pues de procesos? ¿Sí? Entonces también lo pueden hacer aquí. Entonces siempre nosotros pues les indicamos respecto a lo que ustedes pueden realizar. Entonces lo pueden hacer el cálculo pues obviamente de manera manual, pero lo pueden hacer pues con un clic aquí. Pero si ustedes no realizan el cálculo manual y no lo interpretan, no lo entienden, entonces esto pues se convierte en mecánico. Y nosotros no formamos pues estudiantes que sean pues paquetistas o que utilicen pues software para todo, pero sí deben apoyarse de las herramientas tecnológicas cuando tengan un alto volumen de trabajo. Por ejemplo, para diseñar una planta es un grupo pues obviamente de profesionales que deben estar capacitados para todo proceso. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta pues, para esta práctica, ¿sí? Para la selección de los equipos. Vamos a seleccionar los equipos de acuerdo pues, a esa característica, ¿ya? De acuerdo a las características. Entonces, no quizás todos tienen pues obviamente una destilación, no quizás todos tienen pues un proceso de flujo pistón o un intercambiador de calor, ¿sí? Pero tienen que tener pues obviamente sus flujos de procesos de esta manera, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes realicen en este momento. Vean pues todo respecto a la presión, respecto a los flujos de los componentes, respecto a las fases, respecto a la composición del líquido, respecto a las otras propiedades, ¿sí? Las propiedades de los líquidos. Entonces, está todo, como les digo, pues, está todo pues ya cargado pues en el software. Ustedes tienen que elegir nada más el proceso, tienen que elegir el equipo. Por eso que se llama selección de equipos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la funcionalidad del producto, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, como les digo, esto de aquí ustedes lo pueden hacer en Scilab y yo recomiendo que ustedes desde ya empiecen a utilizar Scilab. Scilab es un software excelente, ¿sí? Así como el Python, así como el R que utilizamos, ¿sí? Scilab es también igual, con la misma programación que el R, que el Python, que el Julia, ¿sí? Entonces, ustedes son pues de ingeniería, ustedes tienen que tener en cuenta ello, ¿sí? Ustedes son de ingeniería, entonces también pueden utilizar LaTeX para hacer sus informes. Entonces, porque eso les va a diferenciar al final, realmente, al final les va a diferenciar eso del resto, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, esos diagramas quiero que ustedes realicen de acuerdo a esta práctica que yo les
he alcanzado. Les he alcanzado, entonces obviamente aquí están en anexos. No pasáis. ¿No les ha pasado? ¿Dónde está Julia? ¿Dónde está Julia? ¿No? En la plana. A ver, muestre que le olvidado. Acá tenemos un caso de estudio, a ver, de selección de equipos para elaboración de pulpa de fruta de la empresa, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquí, donde se han puesto datos, porque quiero que cada uno de ustedes asuma un valor, ¿sí? Cada grupo va a asumir diferentes valores, no todos los grupos van a asumir diferentes valores, en base, pues, obviamente, a la demanda que han realizado de acuerdo al consumo de las demás prácticas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué están elaborando las prácticas anteriores? Entonces, miren, se dedica al procesamiento de frutas tropicales para la producción de pulpas y jugos naturales. Entonces, como nosotros vamos a producir pulpas y jugos naturales, entonces las cáscaras lo vamos a, obviamente, a procesar también. Y ahí vienen los grupos que van a producir pectina, que van a producir, pues, obviamente, otros productos. Enfrentan desafíos que limitan su capacidad de expansión y optimización. Regresamos aquí. Modelamiento, instrumentación y control y simulación y optimización, ¿sí? Entonces, estos equipos también tienen un alto índice de fallas mecánicas, lo que provoca paradas no programadas y una baja productividad. Entonces, hay obviamente problemas en los equipos. A eso se denomina mantenimiento productivo o mantenimiento. Hay diferentes tipos de mantenimiento. Mantenimiento productivo total, ¿sí? Productivo total. Entonces, este mantenimiento productivo total, o hoy en día, pues, las empresas de clase mundial utilizan mantenimiento centrado en la confiabilidad, ¿sí? Ese mantenimiento ya es una cultura dentro de la organización. Esto no solo incrementa los costos operativos, sino también afecta la huella ambiental. ¿Por qué? Porque hay un alto consumo energético. Y eso es lo que vamos a ver aquí. El consumo, obviamente, pues, energético. Aquí tenemos el consumo energético de cada, pues, obviamente, de cada equipo. ¿Sí? El consumo energético de cada equipo. Entonces, este consumo energético, los balances, los estados, ¿sí? Los nombres. Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta las corrientes que vamos a tener, ¿sí? Las corrientes, las propiedades. Entonces, hay un alto consumo energético, ya que los equipos antiguos no cuentan con tecnología de ahorro de energía ni cumplen con los estándares de sostenibilidad actuales. Entonces, ahí también tienen que ustedes identificar el problema respecto a lo que está pasando, pues, la empresa. Ahora, la propuesta del caso para usted como ingeniero de proyectos es simular, ¿sí? Hacer la simulación del proyecto de la mejora integral de la planta de procesamiento utilizando Coco Simulator, centrado en la selección de equipos y reorganización de áreas productivas. Ustedes de los ejemplos pueden tomar, obviamente, ¿sí? Para que ustedes se familiaricen con el software, pueden tomar este ejemplo y a partir de aquí empezar a modificar sus datos. Por eso es que no les he dado, pues, obviamente, valores para que ustedes tomen, así que cada uno de sus grupos va a tomar valores diferentes, ¿sí? Y si lo toman iguales, bueno, alguien puede decir, voy a trabajar con 1 tonelada por día, 1 tonelada por hora. Entonces otro puede decir 100 kilogramos por hora, ¿sí? Entonces, ahora, vamos a tener, donde se deberán utilizar diferentes opciones de equipos, de extracción, considerando su capacidad de procesamiento, eficiencia energética, costo de inversión. Entonces pueden decir, bueno, yo antes de realizar la extracción o el procesamiento, voy a realizar una fermentación. Entonces voy a utilizar un bioreactor, un CSTR, voy a utilizar un reactor continuo aplicado, ¿sí? Entonces, puedo utilizar ello. Entonces digo, bueno, pero ¿cuánto me cuesta comprar ese equipo? ¿Qué volumen va a tener ese equipo? Entonces, todas esas características nosotros debemos analizar en el problema, ¿sí? También tenemos que deben proponer una combinación óptima de equipos nuevos y sistemas de almacenamiento que mejoren el rendimiento y reduzcan los costos operativos, donde deberán modelar el impacto de estos cambios en el proceso productivo, incluyendo ahorro energético y reducción de residuos. Estos residuos obviamente van a ser transformados. Estos residuos van ustedes a utilizarlo, ¿sí? Como subproductos para poder tener también un ingreso adicional. ¿Y para qué nos va a servir eso? Que cuando ya empezamos a hacer el análisis de costos, que va a ser la
siguiente práctica, pues obviamente vamos a hacer análisis de costo, entonces todo eso va a ir alimentando a nuestros ingresos, ¿correcto? Entonces, vamos a tener en cuenta esa característica. Usted como experto en ingeniería de proyectos de elaboración de pulpas deberán abordar una distribución de áreas productivas. Entonces, simulando un flujo más eficiente de las materias primas desde la recepción hasta el almacenamiento del producto final, donde deben considerar como nuevos equipos, cómo los nuevos equipos afectarán el espacio disponible. Ahora, los equipos van a ser más grandes, van a ser más, obviamente, pues más flexibles, van a ser más medianos. Entonces, ¿qué características se deben tener? Entonces, vamos a tener el área estática, área gravitacional, vamos a tener el área, pues obviamente de evolución, y vamos a tener el área total. ¿Ya? Entonces, eso obviamente quiero que ustedes en esta práctica pues inicien el proceso del diseño de una planta, ¿sí? Entonces, que en el 10º van a llevar ustedes, pues en el 9º van a llevar simulación de procesos ya como curso, van a llevar diseño de plantas como curso también. Entonces, pero ustedes deben ir teniendo en cuenta que ningún proceso se realiza sin analizar o sin seleccionar un equipo, porque nosotros pues obviamente no realizamos un producto de manera pues manual o de manera pues que no vamos a comercializar. Nosotros tenemos que analizarlo de esta forma, ¿correcto? Ahora, luego vamos a implementar las mejoras y para ello deben aplicar principios de ingeniería de proyectos y gestión de operaciones, lo que hicimos la semana pasada, desarrollando soluciones que reflejan la importancia de la sostenibilidad y la eficiencia en la agroindustria. Todo siguiendo pues obviamente estos pasos secuenciales que ustedes tienen pues obviamente que realizar, ¿sí? Eso es lo que van a hacer. No es mucho, ¿verdad? Esta práctica es más análisis de proceso, ¿sí? Más de análisis de proceso. Entonces, eso es lo que van a realizar, ¿ya? Ahora sí, vamos a empezar. Quiero que todos lo descarguen en el Coco Simulator para que no haya inconvenientes de que no se ha podido.